Bienvenido al primer Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial. Será presentado por el Dr. Juan Pablo Cortés, el Dr. Brian Rodríguez y el Dr. Sebastián García. Los temas a tratar son entidades de control del Estado y defensor del consumidor. Será este 7 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la Universidad Militar Nueva Granada, kilómetro 2, vía Cajicás-Paquirá. ¿Cómo llegar? Después de la entrada principal, te diriges hacia las banderas. Una vez ubicado en las banderas, a mano derecha encontrarás el edificio de carnetización. Una vez allí, te dirigirás a Laboratorios Fase 2. En el edificio siguiente denominado Aulas 2 o Edificio E, encontrarás el aula Scale Up 205. Allí será nuestro congreso. No te lo pierdas. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. En Colombia, la Constitución es la carta de navegación y el poder del Estado se vive para no concentrarse. Pero ¿quién vigila al que vigila? ¿Quién controla a los funcionarios que usan o abusan del poder? Esta es la historia de las entidades de control del Estado. Las instituciones que, aunque a veces parecen invisibles, son esenciales para que nuestra democracia funcione. Soy el doctor Juan Pablo Cortés y junto al doctor Brian Rodríguez y el doctor Sebastián García
Desde diferentes localidades estaremos investigando y recopilando todo lo que saben los ciudadanos y aquí les contaremos todos los detalles. Como colombianos, muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente de cómo funciona nuestro sistema. Junto al doctor Brian Rodríguez y el doctor Sebastián García, en un trabajo de campo, recorreremos diferentes localidades, preguntando a los ciudadanos y conocer sus inquietudes. Al mismo tiempo, brindar información esencial sobre todo lo que deberíamos saber respecto al tema. Colombia no tiene un solo jefe, tiene tres: el presidente, el Congreso y las altas cortes. La Constitución de 1991 diseñó este modelo para que nadie tenga el poder absoluto. La rama ejecutiva ejecuta, la legislativa crea leyes y la judicial juzga. Pero hay más. En Colombia, el poder se divide, pero también se vigila. Aunque pocas veces lo veamos, existen instituciones que controlan lo que hacen los funcionarios públicos y existen otras que protegen a los ciudadanos cuando las empresas no cumplen. Soy el doctor Brian Rodríguez y hoy recorreremos el sistema de vigilancia institucional, que protege tanto el dinero público como los derechos de todos. Iniciamos con un sistema que muy pocos conocen, pero que está detrás de cada hora, cada presupuesto y cada decisión pública: las entidades de control del Estado. ¿Qué saben los ciudadanos? Averigüémoslo. ¿Sabe usted cuáles son las entidades de control del Estado colombiano? No. No, más. La policía, no sé. Sí. La Contraloría, la Fiscalía, bueno, todos los entes gubernamentales que tiene el Estado. Es donde se pagan los parafiscales, toda cuestión. Uy, no estoy segura. No estoy segura en realidad de todas. Personería, fiscalía, las entidades de policía, fiscal. ¿Ha acudido a alguna de estas entidades alguna vez? No. No, señor. No. No, señor, todavía no. No. Ninguna por el momento. Sí, pues digamos en mi caso yo soy desplazado y he acudido al programa de víctimas. Creo que es también creo que va por ahí, la vaina. Pues por mi trabajo sí he sido pues parte de algunos requerimientos hacia estas entidades. ¿Cree que estas entidades realmente cumplen su función? No sé. Sí. Claro que sí. Solo le falta un poquito más profundidad, depende de los casos. No en su totalidad, quizás. Pues a la única que he asistido, sí. Pues el programa de víctimas tiene buenos proyectos con estas personas. Entonces, pues sí han cumplido lo que han prometido pues en estos añitos que yo he estado como en el programa. Pues realmente me baso en los informes de noticieros y unas cosas quejas, pero yo creo que por eso los que nombran de jefes o empleados tienen que estar capacitados para hacer cumplir sus deberes, sus obligaciones. Hay una falencia a nivel nacional porque no se sabe exactamente cuál es la entidad competente en diferentes aspectos. Y además que no hacen un control específico en temas de corrupción que en diferentes entidades se manejan. ¿Le gustaría que las entidades de control del Estado colombiano fueran más visibles? Sí, para poder conocerla. Sí, claro. Claro que sí. Sí, claro, ¿por qué no? Sí, en parte. Claro, más informativos, hubiera más comunicación para el pueblo. Sí, pienso que es importante que se den a conocer para que la ciudadanía pueda hacer uso también de esas herramientas. ¿Conoce acerca de la Constitución Política de Colombia? Nada. Los decretos, independientemente el Senado también es la que prolonga cualquier implementación o cambio de artículo. La verdad muy poco, o sea, no estoy como metido en el tema como para saber. Pues todos los derechos y deberes que tenemos los ciudadanos en Colombia. Realmente los deberes y derechos de los ciudadanos. Bueno, pues es la ley de leyes, digamos, como la que contiene y se compone de todos nuestros deberes y derechos, pues como a los que podemos hacer uso los ciudadanos colombianos. Uy, ahí sí me corcho. Lo único que sé es que ahí mencionan diferentes derechos fundamentales, derechos colectivos. En una palabra, ¿cómo clasificaría el sistema de control en Colombia? No. O maluco casi. Mediocre. Bueno. Regular. Desigual. Un 7, de 1 a 10. Irregular. ¿Cuál cree usted que es la entidad de control más cercana? No sé, es que en realidad no sé cuáles son las entidades. Bogotá. ¿Alcaldía? La Fiscalía.
Yo creo que lo más cercano son a las fiscalías y esas cuestiones. ¿De la personería? Procuraduría. ¿La personería? Según el resultado, el 68% de las 50 personas entrevistadas no identifica más de 2 entidades de control, y sin embargo, son estas instituciones las que velan por nuestros derechos más esenciales. Ahora bien, debemos saber que la Constitución de 1991 trazó las reglas del juego: dividir el poder, limitarlo y vigilarlo. Así nacieron las entidades de control del Estado, pero pocas veces entendemos lo que hacen. Por eso, hoy las desglosaremos una a una. La Contraloría es la que revisa las cuentas del Estado. Su misión es garantizar que el dinero de los impuestos se use correctamente, analizar contratos, auditorías, gastos públicos y detectar irregularidades. Puede imponer sanciones fiscales y trasladar el caso a otras autoridades. Es la que dice: aquí falta plata, aquí algo no cuadra. Su trabajo es técnico pero decisivo. Un informe suyo puede frenar una obra o tumbar a un funcionario. Y sin embargo, muchos no saben ni cómo denunciar un caso. Cuando un funcionario actúa mal, entra a la Procuraduría. No persigue delitos, vigila la conducta y la ética. Puede suspender, multar o inhabilitar por años a alguien que abuse del cargo. Su misión es garantizar el buen comportamiento del servidor público, pero su accionar también ha sido criticado por decisiones políticas. ¿Quién vigila a los que vigilan? Una pregunta válida. Aunque muchos procesos han sido ejemplares, la ciudadanía puede acudir a ella cuando ve negligencia o abuso de autoridad. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos humanos: salud, vida, vivienda y libertad. Cuando hay desplazamientos, protestas o violencia estatal, la Defensoría aparece. No tiene poder judicial, pero sí una voz fuerte que muchas veces evita tragedias. Emiten alertas tempranas, acompañan comunidades vulnerables y asesoran legalmente. También reciben quejas de la ciudadanía frente a las fallas en salud o educación. Son la voz del que no tiene voz, aunque, claro, necesitan más recursos para llegar a todos los rincones. La Auditoría General revisa las Contralorías. Es un control al Contralor. Y las personerías existen en cada municipio. Ayudan al ciudadano en temas jurídicos, quejas y abusos policiales. Son el contacto directo entre el pueblo y el control estatal. Por otra parte, las veedurías ciudadanas son la forma más directa de vigilancia social. Por ejemplo, un grupo de vecinos puede inscribirse y hacer seguimiento a una obra pública. No hace falta ser abogado. Solo estar dispuesto a observar y preguntar. Nuestro experto nos contará un poco más sobre el tema, cómo funcionan, quién dirige y todo lo que necesitan saber. Planteó Simón Bolívar en su discurso en el Congreso de Angostura respecto a la estructura del poder público. En el Congreso de Angostura, el libertador Bolívar, después de haber vencido al ejército real en la batalla de Boyacá, el libertador pronunció un discurso en el cual hacía una crítica a Montesquieu. El libertador decía que el poder público debería ejercerse con unas ramas especializadas, pero que no deberían de ser 3, sino que deberían de ser 4 ramas. Y él decía que debía haber una rama que velara por la moral pública, para que no existiera corrupción. Porque según el libertador, si este país pisaba la trampa de la corrupción, iba a quedar anclado en su desarrollo. ¿Qué organismos de control existen en la estructura administrativa del Estado colombiano y cuál es su propósito? Bueno, en desarrollo de ese principio aparecen los organismos de control dentro de la estructura administrativa del Estado colombiano. Tenemos en primera instancia un organismo encargado de vigilar la gestión fiscal de las entidades del Estado, y esta es la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la función principal de la Contraloría General de la República? A ella le compete ejercer control fiscal de forma posterior y selectiva a la gestión fiscal que adelantan las entidades del Estado, a la gestión fiscal que adelantan los servidores públicos al servicio del Estado. ¿Cómo realiza la Contraloría el control fiscal a las entidades del Estado? A través de 3 procedimientos fundamentalmente. El primer procedimiento es la vigilancia fiscal. La Contraloría, después de la vigencia, después de la ejecución, realiza auditorías a cada una de las entidades del Estado y le realiza un control financiero, un control de legalidad, un control de resultados, un control de legalidad, con el propósito de establecer si esa gestión fiscal se ha realizado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los procedimientos y a los principios de la función administrativa. Si se ha cumplido la Contraloría, entonces emite un concepto y fenece la cuenta. Pero si no se ha cumplido, la Contraloría no fenece la cuenta. ¿Qué tipos de hallazgos puede generar la Contraloría durante una auditoría y qué implicaciones tiene? Si la Contraloría en la auditoría encuentra que se ha causado un daño al patrimonio, entonces la Contraloría genera unos hallazgos, que son hallazgos con incidencia fiscal,
que darán inicio a la segunda etapa que voy a explicar, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Pero si la Contraloría encuentra en su auditoría que no se ha cumplido con la ley, entonces la Contraloría genera unos hallazgos que son hallazgos con incidencia disciplinaria y que los debe poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria para que sea sancionado disciplinariamente el responsable de ese no cumplimiento de la ley. Pero también la Contraloría puede encontrar que hay temas de corrupción que tienen que ver con el tema del dolo y que tienen que ver con el tema penal. Y esos son hallazgos con incidencia penal que la Contraloría debe poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que ella adelante la investigación pertinente. Eso es lo que se denomina la vigilancia fiscal. Luego tenemos el segundo proceso, que nace del primero, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Cuénteme más, ¿en qué consiste el proceso de responsabilidad fiscal y cómo se lleva a cabo? Cuando la Contraloría ha encontrado que hay un daño al patrimonio y ha establecido claramente quién es el responsable de ese daño y ha encontrado que ese daño se generó por dolo o por omisión y que hay nexo causal entre ellos, empieza un proceso de responsabilidad fiscal a fin de hacer responder patrimonialmente al responsable para que él, a través de entregar los dineros que causaron el daño, resarza el daño causado al Estado. ¿Y qué es eso del cobro activo y cuál es su finalidad dentro del control fiscal? La Contraloría tiene facultades para adelantar el cobro coactivo. Es decir, si es necesario embargar y rematar los bienes de aquel que fue responsable del daño fiscal, lo podrá hacer la Contraloría a fin de resarcer el daño causado. ¿Qué funciones cumple el Ministerio Público y quién lo encabeza? El señor Procurador General de la Nación. Y dentro de las funciones, ¿cuáles son las funciones específicas del Procurador General de la Nación? Fundamentalmente, tres funciones. Este sí tiene una función preventiva, tiene una función de Ministerio Público para defender la ley y tiene una función disciplinaria. De tal manera que el señor Procurador puede a través de sus conceptos prevenir para que no se vayan a cometer faltas disciplinarias. Pero también en las actuaciones judiciales, el señor Procurador actúa como Ministerio Público para que se conserve, se respete y impere la ley. Y también el Procurador actúa como autoridad disciplinaria. Cuando un servidor público incumple la ley o está inmerso de una conducta disciplinaria de las que están claramente señaladas en el Código Disciplinario, entonces adelanta procesos disciplinarios que pueden terminar con una sanción al servidor público según la falta cometida, si es leve, grave o gravísima. ¿Qué tipo de sanciones se puede imponer a la Procuraduría en los procesos disciplinarios? Esas sanciones pueden ser un llamado de atención, la suspensión, la multa o la destitución. ¿Qué organismos de control existen a nivel departamental y municipal en Colombia? ¿Qué funciones cumple el personero municipal dentro del Ministerio Público? A nivel territorial, los departamentos y los municipios tienen contralorías municipales y departamentales, los municipios de primera categoría y los departamentos. Y digamos que el Ministerio Público a nivel municipal está representado por el señor personero municipal. El personero municipal cumple funciones de Ministerio Público, de veedor y de defensor de los derechos humanos. El legado de Bolívar no fue solo un libertador, sino también visionario. Al advertirnos del peligro de la corrupción, nos dejó una advertencia que todavía estamos llamados a atender. Los organismos de control, como la Contraloría, el Ministerio Público, no son simples oficinas, son pilares que buscan preservar la ética, proteger lo público y garantizar que quienes tienen poder respondan ante la ley. Pero más allá de las instituciones, la verdadera vigilancia comienza en la ciudadanía, en cada voz que pronuncia, que denuncia, en cada persona que se informa y en cada colombiano que exige transparencia. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿sabemos quién nos dirige? ¿De quién dependen? ¿Y por qué son importantes? ¿Conocemos en realidad toda la información? Veamos. Si el Estado tiene quien lo vigile, ¿qué pasa con las empresas? ¿Quién responde cuando un producto sale defectuoso o un servicio no cumple? El siguiente bloque nos lleva a una figura que muchos desconocen, el defensor del consumidor. ¿Realmente los ciudadanos conocen sus derechos y cómo exigirlos? Vamos a descubrirlo. Los organismos de vigilancia y control del Estado colombiano cuentan con actividades encargadas de vigilar y controlar el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como la gestión de los funcionarios públicos. Estas instituciones tienen su soporte legal en la Constitución Política de 1991. Se caracterizan por mantener una autonomía administrativa, presupuestal y jurídica.
Los principales organismos de vigilancia y control fiscal son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Auditoría General de la República. La Procuraduría General de la Nación, conocida también como Ministerio Público, es dirigida por el Procurador General de la Nación, quien es elegido por el Senado de la República para un periodo de 4 años. Algunas de sus funciones son vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, defender los intereses colectivos de la sociedad, en especial los referentes al medio ambiente, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad ante las autoridades judiciales y administrativas, velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, exigir al Congreso la expedición de leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, así como exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Ejercer vigilancia superior sobre las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas, incluso los elegidos por votación popular, y adelantar investigaciones e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios públicos. La Defensoría del Pueblo depende de la Procuraduría General de la Nación y está a cargo del Defensor del Pueblo, quien es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años. Esta institución tiene como función orientar e instruir a los colombianos sobre sus derechos ante las autoridades competentes. También debe promover, divulgar y defender los derechos humanos de la población, así como investigar, denunciar y atender situaciones de violaciones a los derechos humanos. La Contraloría General de la Nación es la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal de las administraciones, entidades o personas particulares que controlen y manejen fondos, bienes o recursos del Estado. Para dirigir dicha institución, el Congreso elige al Contralor General de la República por un periodo de 4 años. Sus principales funciones son determinar métodos y formas de rendir cuentas a quienes son responsables del manejo de fondos y bienes de la nación, impulsar ante las autoridades investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan afectado el patrimonio e intereses de la nación, establecer la responsabilidad ocasionada por la gestión fiscal de los funcionarios, así como impulsar las sanciones económicas que correspondan. Para cumplir estas funciones en todo el territorio nacional, la Contraloría cuenta con seccionales en la mayoría de los departamentos y ciudades principales. La Auditoría General de la República es dirigida por el Auditor General de la República, quien es elegido por un periodo de 2 años por el Consejo de Estado. La función principal de esta institución es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República. El Estado tiene quien lo vigile. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Quién responde cuando un producto sale defectuoso o un servicio no cumple? El siguiente bloque nos lleva a una figura que muchos desconocen, el defensor del consumidor. ¿Realmente los ciudadanos conocen sus derechos y cómo exigirlos? Vamos a descubrirlo. Buen día, hoy nos encontramos desde Cartagena y le vamos a preguntar a las personas para que nos cuenten un poquito sobre qué saben del defensor del consumidor. ¿Conoce los derechos sobre el consumidor? No. ¿A qué entidad acudiría si compra un producto defectuoso y no le dan respuesta? Pues yo iría al almacén donde lo compré para que me resuelvan el problema y me den la garantía del producto. ¿Alguna vez le han vendido un producto que no haya cumplido con lo prometido? Sí me han vendido como zapatos que no cumplen de pronto con los estándares de que uno cree que porque es un zapato o un calzado de marca te va a cumplir con ciertos estándares de calidad y resulta que no, pero como tú eso no lo vas a llevar a la guía del consumidor porque como que no vale la pena y de pronto tú lo que vas a hacer es un desgaste físico y psicológico donde no te van a resolver nada, pues entonces lo dejas así. ¿Conoce los derechos del consumidor? Sí, claro, al consumidor cuando uno le está vendiendo algo, uno debe de garantizarle que lo que le está vendiendo es de buena calidad. Y les decimos que si por algún motivo se les daña algo, pueden venir y que con gusto se los cambiamos. ¿Una vez le han vendido un producto o servicio que no cumpla con lo prometido? Sí. La verdad no me he detallado en mirar muy bien ese tema. ¿No? Pues sí, hay veces sí puede ser. Sí. Algunas veces sí. Sí, en varias ocasiones. Sí, he tenido esa experiencia. ¿Conoce sus derechos como consumidor? Sí, señor. Algunos, no todos. No, pues poco y nada, mejor dicho.
Pocos. Sí. Sí, sí, los conozco. Sí. ¿Podría nombrar uno de sus derechos como consumidor? Revisar el empaque. A la fecha de vencimiento. Respeto. Lo que puede ser es que el producto le salga con defectos, que le salgan con algún error de fábrica, con... Sí, todo eso así de sistemas de ubicación sobre el tema. La garantía. ¿Considera que los comerciantes o empresas respetan los derechos del consumidor? Algunas empresas. Se supone que sí. Sí. Pues algunas, otros no, porque pues esos productos, unos pueden venir de partes lejas o partes cercanas, ¿no? Pues sea del mismo país o sea de otro país. Creo que por ley deberían, pero quizá no todos. Algunas veces. No todos, pero se supone. ¿Qué opina del servicio al cliente en general en Colombia? Que sería respetar más y se deberían mejorar los derechos. Digamos, atienden muy bien, en otros no, como no tanto, la verdad. Bueno. Pues sí se me hace bueno, lo que pues quién sabe de pronto demora o bueno, qué sé yo. Más o menos. Regular, lo calcularía regular. Dependiendo del producto o el servicio que tú adquieras, depende mucho de eso. No todas las entidades prestan un buen servicio. ¿A qué entidad acudiría si compra un producto defectuoso y no le dan respuesta? Más. No tengo idea. Ninguna. Digo yo que quién sabe. La SIC. No recuerdo cómo se llama, pero sé que hay una entidad del Estado que cubre obviamente como tal el derecho. Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Conoce y comprende la Superintendencia de Industria y Comercio? Sí, señor. No, la verdad no. No. Un poco. No. Sí, es una entidad que regula eso, obviamente regula todo el tema de calidad, el tema de como usuario, como consumidor, de lo que yo tengo como derecho y como deber como consumidor tengo. ¿Sabe qué o quién es su defensor de consumidor? No. No. ¿No? Realmente ahí sí no. No sé quién, pero me imagino pues que es quien representa a los consumidores. Pues creo que es estamento y yo también puedo serlo, ¿no? Como tal, como persona, ¿sí? Como colombiano. Todos somos parte de proteger pues nuestro consumo y el consumo de los demás, dando la información de experiencias propias o experiencias muy cercanas para poder ayudar a los demás a que puedan defender sus derechos como consumidor. ¿Ha escuchado hablar del Estatuto del Consumidor? No, señor. No, para nada. ¿No? Pues muchas veces se oye hablar, pero no le para uno bolas, es el tema. No. No sé si no lo conozco. No. 68% de las 50 personas encuestadas no sabe a quién dirigirse cuando las empresas no responden a sus reclamos o peticiones. Menos del 45% ha ejercido sus derechos como consumidor. Y aún así, todos se han quejado alguna vez. ¿Qué más debemos saber? Veamos. La Superintendencia de Industria y Comercio protege nuestros derechos como consumidores. Si compra un electrodoméstico con falla, si una tienda no responde, puede reclamar. La SIC puede multar, cerrar establecimientos y exigir indemnización. También regula publicidad engañosa y cláusulas abusivas, pero todo parte de una premisa: el consumidor debe actuar. En la Casa del Consumidor orientan al ciudadano, lo asesoran para hacer reclamaciones. El trámite es gratuito, pero pocos lo conocen. Esta entidad es como un juez administrativo de las relaciones entre empresas y personas. El Estatuto del Consumidor garantiza derecho a información clara, derecho a calidad, derecho a garantías, derecho a reclamar y derecho a no ser engañado. El poder se controla y el abuso también, pero nada de esto funciona si no lo usamos. La democracia se defiende en la fila del supermercado o en la oficina del personero. Informarse, actuar y reclamar es nuestro deber y nuestro derecho. Hoy descubrimos que el poder no se vigila solo, que detrás de cada contrato público, cada decisión oficial y cada compra cotidiana hay derechos, pero también hay deberes, y uno de ellos es no quedarnos callados. A continuación, el abogado Carlos Hernández nos desglosará cómo hacer efectivos sus derechos como consumidor, y desde la SIC también aprenderemos cómo funciona y todo lo que debemos saber.
Doctor Hernández, coméntenos cuál es el marco normativo que regula las relaciones de consumo en Colombia. Bien, tenemos que la ley 1480 de 2011 es este sistema de normas que regula las relaciones de consumo entre productores, comercializadores y consumidores. Debe estar protegido o debe estar enmarcado en una relación de consumo en la cual una persona X adquiere un bien o servicio de la economía o adquiere la prestación de un servicio o adquiere un bien. Interesante. ¿Nos podría explicar qué situaciones cotidianas se consideran relaciones de consumo bajo esta ley? Compras de vivienda, compras de vehículos, entrega de bienes, por ejemplo, cuando se deja un vehículo en un parqueadero, cuando se entrega un bien a una lavandería, cuando se compra un artículo, cuando se hacen compras por internet, cuando se realiza el consumo, esas relaciones de consumo, se compran productos en los supermercados, en los retail. La audiencia está interesada en saber qué acciones puede emprender un consumidor cuando sus derechos son vulnerados. Bien, tenemos un sistema normativo amplio, que es una ley estatutaria, una ley especializada, que es la ley 1480 de 2011, que regula todo este tema en cuanto a las relaciones de consumo. Adicionalmente, las normas de tipo constitucional y los tratados internacionales ratificados por Colombia que dan protección a estas relaciones de consumo. ¿Cuáles son unas principales acciones o mecanismos con que cuenta el consumidor en estas relaciones de consumo? Bien, veamos algunas. Existen unas acciones para hacer reclamación de derechos o para hacer reclamación en la compra-venta de bienes. Una de ellas es las acciones de efectividad de la garantía. ¿Y en qué consiste la acción de efectividad de la garantía y cómo se aplica? Esta es la que tiende a lograr una reparación o cambio o la devolución del dinero en la prestación de un servicio por incumplimiento a los deberes que tiene todo productor o proveedor respecto de la calidad, idoneidad, seguridad de los bienes y servicios que ofrecen el mercado. Es importante recordar que en el marco de esta acción no es procedente el reconocimiento de perjuicios, pues por disposición del legislador, dicha facultad está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio y solo se mantuvo para casos relacionados por el incumplimiento a la prestación de servicios y que supone la entrega de un bien y los daños derivados de información o publicidad engañosa. Entonces, la primera acción con que cuenta el derecho de consumo o el consumidor como tal, una relación de consumo, es la acción de efectividad de la garantía. Y esta tiene un tiempo de reclamación para cualquier tipo de servicio, prestación de servicio o para la adquisición de un producto que no sea idóneo, que no tenga la calidad, que sea un producto defectuoso, se puede reclamar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la efectividad de dicha garantía. ¿Nos podría comentar cuál es el plazo para ejercer la acción de efectividad de la garantía? Es un año a partir de que se cumpla la garantía o a partir del tiempo en que está efectuada la garantía, que generalmente es de un año en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pretende el legislador en este momento con esta acción? Que la persona que adquiere un servicio o un bien de la economía y que no tenga las calidades e idoneidad en el producto, pues puede acudir a un juez especializado como es la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. ¿Y qué papel desempeña la Superintendencia de Industria y Comercio en la protección al consumidor? Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene dos facultades, unas facultades administrativas, en el cual el ciudadano interpone una queja, y unas facultades jurisdiccionales que hace las veces de un juez de la República que decreta y practica pruebas y que toma decisiones que son sentencias judiciales y que están reguladas adicionalmente por las normas procesales del Código General del Proceso. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con esa facultad de imponer mediante sentencia judicial el resarcimiento de esa garantía en ese servicio. Bien, otra acción con que cuentan los ciudadanos para la reclamación en los derechos del consumo son las acciones en la aplicación de las normas de protección contractual. Esto sí que es bien importante, porque esto se da en el marco de los contratos de adhesión, en los contratos donde existen cláusulas de permanencia, en los contratos donde le dice usted tiene que permanecer aquí todo el tiempo, 3-4 años, y no se puede salir porque las multas son de tanto. En esas protecciones, en ese tipo de contratos, por ejemplo, en el contrato de servicios públicos, en los contratos de adhesión donde a usted le imponen las condiciones. ¿Y quién lo defiende? Usted no negocia como consumidor. En una relación de consumo usted no tiene la posibilidad de negociar el clausulado, sino que a usted le imponen esas cláusulas. Cuando se imponen dichas cláusulas de este modo, hay cláusulas que pueden ser abusivas. Y esas cláusulas abusivas, por ejemplo, una de ellas es que se invierta la carga de la prueba y que tenga que demostrar el perjuicio del consumidor. Es una cláusula abusiva. Las cláusulas, como vengo mencionando, de permanencia y muchas otras que están taxativamente en la ley 1480 de 2011, pues pueden llegar a un momento dado en que usted solicite como consumidor en esta acción contractual a la Superintendencia de Sociedades que sea esa cláusula ineficaz, que sea declarada ineficaz, que esa cláusula no surta efecto entre el consumidor y el prestador de ese servicio. ¿Puede comentarle a nuestros televidentes qué son las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y cómo se pueden impugnar? Bien, las cláusulas ineficaces por abusivas a las condiciones generales del contrato
cláusulas de permanencia mínima y operaciones mediante sistema de financiación. Esos son los que principalmente se dan. Entonces, en los contratos de adhesión, por ejemplo, hay unas condiciones generales. Cuando en las condiciones generales hay unas cláusulas que son abusivas, entonces se puede lograr de sacar o de que no sea eficaz una cláusula X en un contrato de adhesión. Adicional también lo que venimos hablando de las operaciones mediante sistemas de financiación. Allí también se dan por ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, por ejemplo. La protección del consumidor en el comercio electrónico. Entonces, todo ese tipo de clausulados sabe el consumidor que cuenta con una acción de normas de protección contractual y que se puede solicitar la declaratoria de ineficacia de dichas cláusulas. Bien, otras acciones con las que cuenta el derecho del consumidor o en las relaciones de consumo son las acciones indemnizatorias. Ya estas son de otro modo, pero son acciones tendientes a resarcir perjuicios. En los primeros que venimos mirando son acciones para la garantía y para que se declare una cláusula de ineficacia en un contrato y demás, pero ya hay dos tipos de acciones con que cuenta el consumidor, que son básicamente, una de ellas es la acción indemnizatoria. Ya se solicita un monto de dinero y se debe hacer un juramento estimatorio y demás de los perjuicios causados, y ella se denomina, o la denomina la ley 1480/2011, acción indemnizatoria por daños ocasionados en servicios que suponen la entrega de un bien. Generalmente esto se ve por ejemplo, cuando se entrega un bien en una lavandería, o se entrega una prenda, por ejemplo, de vestir, o se entrega o se deja en depósito un vehículo en un parqueadero. Entonces se pueden ocasionar daños, y esto tiene usted una acción específica indemnizatoria en la cual usted puede hacer, primero, como requisito para reclamar esto, una reclamación directa ante el proveedor o productor o comercializador del servicio, y puede solicitar mediante juramento estimatorio cuáles son los perjuicios y lograr una reparación integral, indemnizatoria, ante el juez, que es ante la actividad jurisdiccional que ejerce, la Superintendencia de Industria y Comercio, y usted puede reclamar un dinero adicional por el pago que haya hecho de esto o la devolución del dinero y demás, como indemnización integral porque se ha perjudicado en esta prestación del servicio. Miremos entonces que esta acción corresponde a principios de carácter indemnizatoria, a través de la cual se resarcen los perjuicios ocasionados por el incumplimiento a una prestación de servicio que supone la entrega de un bien. Lo que se protege es la custodia y conservación del bien entregado por parte del consumidor y con ocasión a la prestación de un servicio, incluyendo la adecuada y oportuna prestación del mismo. La mayoría de asuntos que conoce la SIC en esta acción están relacionados con servicios como venimos mencionando, de parqueaderos, lavanderías y reparación de bienes. En estos casos, las sentencias, habla la Superintendencia de Industria y Comercio en unas cartillas que tienen ellos allí, hay sentencias judiciales que se han ordenado con el pago de perjuicios ocasionados al bien, por los perjuicios al bien, u ocasionados en el servicio o la prestación. Incluso la repetición del servicio, han ordenado la repetición del servicio prestado en los términos contratados, según lo dispuesto en el artículo 9, en el numeral 9 del artículo 11 de la ley 1480/2011. Recuerden que existe una acción de protección indemnizatoria, donde usted puede demostrar mediante una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio que le ha perjudicado en un bien, en la entrega de un bien, y usted puede solicitar la indemnización. ¿Y qué mecanismos existen para proteger al consumidor en el comercio electrónico y ventas a distancia? Todos los productores y vendedores y comercializadores de un bien o los prestadores de un servicio tienen un deber general de información. Ese deber general de información es un elemento esencial para constituir un acto jurídico voluntario, porque con la información que se dé de los productos o de los servicios que se prestan, es que muchas veces el consumidor toma decisiones. Entonces, hay un carácter general de información, y el deber de información está regulado legalmente, y la información dice que debe ser completa, veraz, transparente, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de lo que se ofrezca o se ponga en circulación. Miren todas las palabras. La información no debe ser de cualquier tipo, sino que debe ser global, integral, en la cual permita a un comprador de vivienda, comprador de cualquier bien o servicio, tomar una decisión. Si eso está viciado, se puede, a través de esa acción de indemnizatoria, de actos constitutivos de información que conducen a error, pedir ante la Superintendencia de Industria y Comercio que se resarzan esos perjuicios. Y adicionalmente, también la publicidad engañosa. Recuerden a nuestros seguidores que ya en temas de publicidad engañosa, por ejemplo, a los consumidores de Airbnb, cuando no se tiene el Registro Nacional de Turismo, entonces se incurre en publicidad engañosa. Entonces miren, el tema de la publicidad engañosa ha ido tomando grandes matices, ha ido tomando gran fuerza, y cuando existan piezas publicitarias que no concuerdan con la realidad de lo ofrecido, cuántas veces vemos páginas web, muchas situaciones donde se ofrecen servicios y bienes, y donde se ve un servicio que se ofrece y que no corresponde a la realidad. Entonces la persona toma
la decisión basada en esa información, en esa publicidad engañosa, cirugías estéticas, una gran cantidad de cosas, de asuntos que tienen gran trascendencia, la compra de vehículos, la compra de motocicletas, la compra de productos, de gran cantidad de productos que hay en el mercado, y que la persona, el consumidor, va a tomar esa decisión motivado en esa publicidad, en esos actos, en esa venta que le han que le han ofrecido, pero que no corresponde muchas veces a la realidad. Entonces, sin esta información válida, la conducta conduce a actos inválidos. Los fallos frecuentes corresponden a la posibilidad de mantener las condiciones de información, los fallos que dicta la SIC en este sentido, corresponden a las condiciones informadas para la adquisición de bien y prestación de servicio. Y también se requiere un juramento estimatorio. Recuerden que cuando se trata de publicidad engañosa, se debe allegar las piezas de publicidad engañosa de que se referencian. Entonces, cuando se vaya a hacer una reclamación por publicidad engañosa o por el deber de información, pues se deben aportar las piezas y demás. Muchas gracias, doctor Hernández. Por último, ¿qué recomendaciones finales les brindaría a los consumidores para ejercer sus derechos? Con juramento estimatorio. El juramento estimatorio, para los que no conocen, es que cuando lo preceptúa o lo rige el Código General del Proceso, nuestro Código General del Proceso, en la cual le dice, si usted va a demandar y va a solicitar perjuicios o va a solicitar sumas de dinero, pues usted, bajo la gravedad del juramento, deberá estimar razonadamente los perjuicios, sin perjuicio además de demostrarlos mediante todos los medios probatorios con que cuentan las personas, que son los testimonios, las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, las pruebas documentales y demás. En este sentido, acá que menciono pruebas documentales, una de las prerrogativas que es muy importante para que lo tenga el consumidor en cuenta es que cuando haga la solicitud o demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la acción indemnizatoria, puede solicitar que con la contestación de la demanda el productor o prestador del servicio aporte las pruebas documentales que tenga en su poder. Miren que muchas veces no se cuentan con todas las pruebas documentales y demás, y se pueden obtener mediante derecho de petición anticipadamente o mediante también para que coayuden al requisito de procedibilidad, que es la solicitud de reparación o la solicitud directa de reparación que se hace ante el productor o comercializador o prestador de servicio como requisito previo y como anexo a la demanda de reclamación de perjuicios. Deberes y derechos del consumidor. Derecho a recibir productos de calidad, es decir, que reúnan las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. Derecho a la indemnidad y la seguridad, es decir, que el producto no le cause ningún daño al consumidor en su salud o seguridad en condiciones normales de uso. Derecho a recibir información completa, veraz, oportuna y suficiente sobre los productos que se ofrecen en el mercado. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. Derecho a la reclamación, así como a tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito. Derecho a ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Derecho a la elección. El consumidor debe elegir libremente los bienes y servicios que requiera. Derecho a la participación. El consumidor tiene derecho a organizarse o a asociarse para proteger sus intereses. Derecho a la representación para solucionar sus reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios. A acceder a los medios masivos de comunicación para divulgar el ejercicio de sus derechos. Y a educarse sobre la forma de hacerlos efectivos. Derecho a la igualdad. El consumidor no debe ser discriminado. Deberes del consumidor. Conocer las instrucciones de uso, consumo, conservación e instalación del producto, así como informarse respecto de su calidad. Obrar de buena fe frente a los productores, proveedores o autoridades públicas. Cumplir con las normas de reciclaje. Y con aquellas establecidas por la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor.
¿Otra vez? Tal cual. ¿Está inconforme con alguno de los servicios de telefonía, internet banda ancha o con todas las anteriores? ¿Por qué? Porque ante los proveedores de comunicaciones se pueden presentar peticiones, quejas y recursos. Suena bonito. ¿Y qué sacamos con eso? Que reciban y conozcan la inconformidad, la atiendan, la tramiten y den una respuesta. ¿Cuánto tiempo tienen para responder? Máximo 15 días hábiles a partir del día siguiente a la presentación del reclamo. ¿Y si no responden en ese tiempo? En ese caso, se aplica el silencio administrativo positivo. ¿Eso qué significa? Que ante el silencio del proveedor, la petición, queja o recurso presentado se resuelve a favor del usuario, y eso se puede exigir acudiendo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, como quien dice que si se hacen los locos y no responden a tiempo, tienen que cumplir la ley. Así es, tal cual. ¿En dónde podemos presentar las peticiones, quejas y recursos a los proveedores de servicios de comunicaciones? A través de cualquiera de los mecanismos de atención al usuario que deben tener dispuestos los proveedores de servicios de comunicaciones. Bueno, aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de tramitar las demandas judiciales que han sido instauradas por los consumidores con el fin de llevarlas a una decisión definitiva, llamada sentencia, que puede ser favorable o desfavorable para el consumidor. Preste atención al siguiente caso para que usted, como consumidor demandante, pueda llevar su proceso de la mejor manera y así tener más posibilidades de obtener una decisión a su favor. Juan, que instauró su demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, debe estar pendiente de las decisiones y novedades que se presenten en su proceso, pues es su responsabilidad vigilarlo, ya que en los casos judiciales, la superintendencia no le enviará ningún tipo de notificación a su domicilio o correo electrónico, dado que el mecanismo previsto en la ley para comunicar las decisiones que se produzcan en los procesos judiciales se llama estado, el cual se publica en carpetas que están a la vista y libre acceso del público en los pisos 3º y 6º de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en la carrera 13, número 2700 en Bogotá. Y también pueden consultarse en la página www.sic.gov.co en la sección de Asuntos Jurisdiccionales. Recuerde que si usted descuida el proceso y no está pendiente de los estados, tiene altas probabilidades de tener una decisión desfavorable. Juan, luego de confirmar en el estado que su demanda fue admitida, debe estar pendiente de la fecha y hora de la audiencia, que se efectuará en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que es de asistencia obligatoria, ya que es el momento y lugar en donde se pueden alegar la defensa de sus derechos y hacer valer sus pruebas frente al juez. Para los consumidores que vivan fuera de Bogotá, la audiencia puede hacerse de manera virtual. En la audiencia se incentiva en primera instancia la conciliación entre las dos partes. De lo contrario, el juez interroga sobre los hechos, valora las pruebas y al final dicta una sentencia que le pueda dar o no la razón al consumidor según corresponda. Si el demandado no cumple con la sentencia del juez, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas e incluso ordenar el cierre del establecimiento de comercio del demandado para conminar el cumplimiento a favor del consumidor. Señor consumidor, tenga en cuenta que usted no está solo. La Superintendencia de Industria y Comercio está para garantizar sus derechos y darle la razón cuando así corresponda. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. Las entidades están ahí. Algunas funcionan mejor que otras, pero todas necesitan algo para operar con verdadero impacto. Ciudadanos informados, activos y valientes. Reclamar no es ser conflictivo. Denunciar no es traicionar. Exigir no es exagerar. Ejercer nuestra ciudadanía con fuerza y con conciencia. Si el poder se descontrola, pierde el pueblo. Si el abuso se normaliza, gana el más fuerte. Pero si hay vigilancia, información y decisión, hay justicia.
Porque el poder sin control es un peligro y el ciudadano sin defensa una víctima. Esto fue Informe Nueva Granada. Nos vemos en un próximo día.